Hola, ¿cómo les va? Estoy acá, tengo el placer de presentar a un entrevistado muy especial en el mundo del deporte, el señor Marcelo Bosch, alias El Chelo, con muchísima trayectoria en el mundo deportivo, pero sobre todo con una altísima capacidad de poder unir el ser humano al deporte. Así que acá tenemos al Chelo, que nos va a contar un poco su trayectoria deportiva, como así también nos va a hablar de un poco las emociones, cómo juegan dentro del deporte. Hola, Chelo. Bueno, Coti, gracias por invitarme. Primero a charlar con vos acerca del deporte, mi trayectoria, un poco de lo que vos estás haciendo hoy en día. Así que me alegro de estar acá con vos. Y bueno, ¿por dónde empezar? Quizás desde el inicio. Hice deportes desde muy chico, desde los 8 años. El deporte siempre estuvo en mi casa. Mi papá era fanático del deporte, le encantaba la competencia. Y desde chico que yo lo practico, no solo el rugby, sino también el fútbol. Tengo tíos el cual hacían deporte también. Tengo un primo que hoy en día es profesional de fútbol, así que el deporte siempre estuvo muy inmerso dentro de las paredes de mi casa. Y bueno, lo practicaba en el colegio, también en el Club Belgrano, donde inicié mi carrera deportiva de rugby. Y bueno, a la edad de 14, 15 años, ya en una edad casi de juveniles, tuve que decidirme por qué deporte me inclinaba, porque ya todo no lo podía hacer. Entrenar fútbol, rugby, jugar ambos deportes, competencia, me era imposible. Así que bueno, decidí el rugby por el Club Belgrano, donde yo prácticamente me crié. Mis tíos han jugado en su momento en la primera división, mi papá jugó al rugby, después jugó más al fútbol. Así que bueno, básicamente decidí seguir con el rugby por los amigos y también las relaciones humanas que me fui haciendo en el club. Y bueno, a partir de ahí empecé a jugar en juveniles. En divisiones juveniles teníamos un buen equipo, éramos bastante competitivos, si bien no competíamos por el campeonato, salimos quintos, cuartos, éramos una buena división. Y bueno, llegó el momento de llegar a menores de 19, cuando Armar hay, el plantel. exactamente, hay dos camadas que se juntan. Y bueno, ahí hubo algo interno donde dije, bueno, voy a ser el más chico dentro de la próxima división. ¿Y cuál fue mi anhelo? Era prepararme para competir por un puesto y jugar en el mejor equipo, que era el equipo A. Así que bueno, lo pude hacer, me preparé, pude jugar en ese equipo A, tuve un gran año en mi primer año de menos 19 y apenas terminó el año, el entrenador de primera me dijo, Chelo, me gustaría que subas a plantel superior antes de seguir tu segundo año. Y bueno, ahí fue donde yo arranqué de joven a jugar en un plantel superior de verano, sobre todo en la división de intermedia, en el segundo equipo. En el mientras tanto, fui seleccionado para hacer algunos entrenamientos con el seleccionado de Buenos Aires, juvenil, pero sin quedar en el seleccionado para jugar el torneo argentino. Y bueno, empiezo a jugar en intermedia, a los 2, 3 meses puedo debutar en primera y a partir de ahí jugué en primera durante 4 años, Súper chiquito. súper chico, exactamente. Y en el interín, en ese entonces, eh, si bien no había jugado en seleccionados juveniles provinciales para el seleccionado de Buenos Aires, hubo un momento a los 20 años donde sí me convocan, porque estaba teniendo buenos rendimientos en primera división, era uno de los pocos de mi división, de mi camada, que estaba jugando en primera división, y es por eso que se fijaron en mi persona, y ahí pasó a jugar en el seleccionado de Buenos Aires, menores de 20 fue. Tuvo buenos resultados, me convocan para jugar en los Pumitas, en un sudamericano, tuve buenos resultados y termino jugando un mundial en Mendoza en el 2005, eh, que era un mundial juvenil con los Pumitas. Y bueno, paradójicamente me fue bien y a fin de ese año 2005 me convocan para los Pumas en un partido frente a Samoa, acá en Buenos Aires, donde jugaban un montón de jugadores locales. Así que de repente mi vida empezó a cambiar muy rápidamente. Yo estudiaba administración de empresas, jugaba al rugby porque era mi pasión, pero cuando vuelvo de ese mundial de menores de 21 años, digo, acá hay algo que me gusta realmente en serio. Jugué en un equipo diferente, con grandes jugadores, otros entrenadores, empecé a aprender del deporte desde otro lugar y volví con una mentalidad de, esto realmente me gusta. No sé bien
¿qué voy a hacer con esto? Voy a seguir entrenándome para disfrutarlo más en la cancha, pero sentí algo interno de qué lindo sería poder practicarlo más tiempo y entrenarme con más dedicación. Profesionalmente. Si se podía profesionalmente, sí. El tema es que en ese momento no existía la estructura que hoy tenés en Ah, Argentina. Los jugadores que jugaban en los Pumas no era que eran muy pocos, sino que un puñado de ellos eh, lo hacía profesionalmente en Europa. En ese momento no había muchos partidos en televisión, no se sabía tanto y era difícil vislumbrar ser jugador profesional. Hoy en día vos tenés el Super Rugby Américas, tenés una estructura interna de la Unión Argentina de Rugby donde ya detectan a los chicos de muy temprana edad, algunos juegan este torneo de la Super Rugby Américas, es como que hay otra vidriera y los chicos creo que van creciendo, quizás queriendo ser profesionales, porque lo tienen mucho más a mano. En ese entonces no sucedía de esa manera. Pero bueno, yo continué estudiando, pero al mismo tiempo empecé a tener más convocatorias. Empecé a jugar para el Seven de los Pumas, durante un año pude viajar y de repente me convocan para jugar un torneo en Portugal, se llamaba la Nations Cup, con el segundo equipo de Argentina, lo que se llama la Argentina en su momento era, y tengo un muy buen torneo, encima me elige jugador del torneo, y vuelvo acá a Argentina y empiezo a tener llamados telefónicos de gente de Francia, gente que me preguntaban a los 21 22 años qué hacía de mi vida, si quería ser profesional. Así que bueno, me cambió drásticamente la vida en un año y medio, te diría. Porque bueno, yo estudiaba antes, jugaba porque me gustaba y de repente en un año y medio empecé a viajar, a jugar en torneos, en seleccionados y de repente tenía gente de Europa que me estaba llamando para ver si quería irme a jugar profesionalmente. hermosa oportunidad. Así que bueno, intenté simplificarlo lo más posible, pero así fue como de repente a los 22 años me fui con una valijita bastante vacía a Francia, a Biarritz Olympique. Era un club que en ese entonces era campeón francés. Había jugado la final del torneo europeo también previo a que yo me una a sus filas. Así que era un club en cuanto a deporte de primerísimo nivel y me encontré también con una ciudad espectacular en la costa, había otros argentinos, así que en ese sentido me pude adaptar bastante rápido y bueno, muy loco la primera temporada, me va muy bien, termino jugando las finales de titular de apertura, bueno, Un sueño que jamás lo viste venir. tal cual. Y encima termina ese primer año y me convocan para los Pumas para el Mundial 2007 para hacer la preparación para ese Mundial. Y ahí finalmente, bueno, hice toda la preparación, en el último corte yo quedo afuera, pero bueno, imagínate lo que estaba viviendo, No entraba en la cabeza. no me entraba en la cabeza y si bien no quedé para el Mundial y fue no sé si fue un golpe realmente, porque veía más lo positivo de lo que estaba viviendo que el no haber quedado finalmente para el Mundial. Yo creo que llego al Mundial por ese periodo de 2 años y medio, el cual me pasa de todo. Sí. Pero bueno, obviamente estando en ese momento quería ir al Mundial, no voy al final, vuelvo a Biarritz, tengo una temporada bárbara, y bueno, ese quizás caballo desbocado que iba viviendo cosas, siendo muy joven y no siendo tan consciente quizás de lo que vivía, de repente tuvo un parate, porque el cuerpo me dijo, hasta acá llegué. ¿Qué fue cuando te lesionaste? Ahí fue donde empezaron las lesiones, no había tenido casi lesiones en mi etapa de juveniles, en mi etapa en Belgrano Athletic, mismo en Biarritz al principio había tenido un esguince de rodilla, me había dejado marginado 3 4 semanas, pero no mucho más que eso. Y ahí, bueno, tuve una operación de hombro, que encima vuelvo a jugar demasiado rápido por presiones del club. El club casualmente esa temporada empezó a jugar y tuvo 7 partidos seguidos que no ganaba, algo atípico, así que imagínate las alarmas en el club, la gente, los sponsors que ponen presión al presidente a los entrenadores a los kinesiólogos, es como que hay un ambiente de presión de que se necesitan resultados. Y yo venía jugando de apertura titular, entonces, bueno, ¿qué pasa con el Chelo? ¿Por qué no vuelve a jugar? Y vuelvo a jugar muy rápidamente, a los 3 meses posoperado. Sentía que era demasiado pronto, pero bueno, yo venía del rugby amateur, donde uno pone el cuerpo A full. a full,
mismo no sintiéndose quizás al 100%. Obviamente también como subestimando lo que era realmente una recuperación de una lesión de hombro y subestimando lo que es una recuperación de una operación. Pensé que, bueno, esto pasa el tiempo y ya está. Y en realidad hay un montón de cosas dentro de una recuperación que uno tiene que tener en cuenta y consideración. Porque aparte un hombro tiene una movilidad de 360 grados, no es como una rodilla que para adelante y para atrás. Pero bueno, mi afán de poder volver al equipo y querer contribuir en el mal momento y encima la presión que había y que se manejaba, me hizo que vuelva rápidamente. Estuve 5 o 6 meses jugando, jugaba 2 fines de semana, uno no, me dolía mucho el hombro. Había algo internamente que me decía, algo acá pasa que no sé qué es lo que sucede, que no lo siento bien. Y recuerdo en una entrada en calor, me acuerdo en Brive, pasándome la pelota con un compañero, me empezó a hacer unos ruidos el hombro que dije, no, acá ya no puedo más. Me fui al vestuario, ahí es como que toda la tensión que venía teniendo en las últimas semanas, es como que la pude soltar porque no paraba de llorar. Y bueno, no jugó ese partido, me hago una radiografía el día siguiente y tenía el clavo que lo tenía en 90 grados que me frotaba el hueso cuando movía el hombro. Así que fue un desahogo porque por otro lado venía juntando mucha presión por parte del club y parte mía, porque muchos de mis compañeros me decían, no, no seas cagón, no tengas miedo, está todo bien. Y uno en el fondo sabe que quizás hay algo. Entonces fue un desahogo el haber visto y finalmente verificado que el hombre no estaba bien. Por otro lado tiene que arrancar una nueva recuperación. Esta vez la arranqué. Vuelvo a jugar a los 5 meses y medio, o sea, me tomé 2 meses y medio más casi de jugar y volver a la competencia. Y en esta recuperación pude entender realmente lo importante que era tomarme mis tiempos, los tiempos naturales del cuerpo que necesita para cicatrizar, obviamente Para sanar, ¿no? para sanar. Obviamente que hoy en día y con la medicina, la tecnología, cada vez hay más avances en la recuperación y de una lesión y demás, pero hay tiempos naturales que el cuerpo necesita igualmente también. Así que ahí aprendí mucho, no solo de la lesión y la recuperación, sino también de mi persona. También saber decir que no, empezar a poner límites, hablar de mis sensaciones y emociones internas a los kinesiólogos, al médico, a los entrenadores, poner un freno, no ser tan complaciente a, bueno, vos querés escuchar esto y yo te lo digo, no, también tengo que yo decir mi sentir, escucharme a mí mismo. Y bueno, resumidamente vuelvo a jugar, empiezo a encontrar ritmo, me convocan para los Pumas nuevamente en la gira de noviembre y un día antes a unirme al seleccionado, jugamos un partido en Toulouse, me acuerdo que estaba jugando de fullback en ese entonces, y me rompo la rodilla. Me rompo la rodilla, momento difícil, me voy a operar, de la operación me voy a un centro de rehabilitación que hay en Francia, algunos públicos, había uno muy cerquita donde yo vivía, 30 kilómetros en Cabretón, y digo, bueno, me quiero ir ahí porque también tengo los cuidados de enfermeras para lo que es la cicatriz, las gasas, la desinfección de la herida, kinesiólogos que pueden arrancar con la pequeña movilidad que puedo llegar a tener. Es un lugar que está en la costa, en el mar, me pueden ir bien mentalmente. Necesitaba un poco de aire y de todo también. El tema es que voy ahí y a la semana empiezo a transpirar de noche todas las noches y un día me despierto y tenía las sábanas como mojadas y tenía la herida que estaba abierta, toda en una infección. Me voy en una ambulancia de vuelta a Bordeaux donde me había operado previamente y cuando lo veo al cirujano me dice, Chelo, te es una infección, mañana te dormimos a la mañana y hay que limpiar todo lo que tenés adentro. Una toaleta, exactamente. Y ese fue mi punto más bajo, te diría, en toda mi carrera deportiva, porque realmente toqué fondo, estaba en una ducha, me acuerdo previo a la mañana siguiente, que era una ducha más que todo de lágrimas, de no encontrar los caminos. Iban un año y medio casi donde no encontraba fortalezas en mi cuerpo, confianza en mí mismo, es como que empezás hasta a dudar de tus capacidades y viste, no le encontraba la vuelta. Pero bueno, me opero, salgo muletas, perdí 15 kilos. Y bueno, una vez que dejo las muletas y empiezo a caminar, vengo a Argentina para una inyección familiar y de amigos y después vuelvo para Francia a encarar mi recuperación de la rodilla.
El club se portó muy bien conmigo porque yo estaba en fin de contrato y me renovaron un año más. Y bueno, de a poco en la recuperación fui encontrando confianza en mí, pero bueno, fue como una recuperación donde me estaba recuperando también el hombro, que lo tenía a maltraer también, y dentro de esa recuperación del hombro, de la rodilla por la funcional, yo creo que también es una recuperación Mental. mental, mental. Bueno, y perdón. Ahí es donde quiero preguntarte, ¿no? La importancia, servite. Bueno, gracias. La importancia que tiene y el papel que juega la mente en situaciones de presión, en situaciones de lesión. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Tuviste ayuda? ¿Pediste ayuda? ¿Fue un grito de auxilio, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo lo llevaste a cabo y qué importancia tiene para vos ese punto? Mirá, fue creo que un momento donde hoy veo hacia atrás y digo, le encuentro una razón. Porque bueno, paradójicamente luego de esas lesiones vuelvo a jugar y jugué casi 9 años ininterrumpidos, pero desde otro lugar también interior. ¿Cuál es ese Eh, lugar? bueno, en cuanto a recuperación, primero la parte física era hacer equipo con el kinesiólogo. Yo en ese momento también veía un kinesiólogo por afuera del club porque había perdido confianza en el grupo médico del club. Y después me di cuenta que, bueno, esta persona me hacía muy bien, otros jugadores franceses del seleccionado también lo veían porque era muy bueno, y él entendió realmente mi sentir y lo que me pasaba con el hombro, internamente en la rodilla, y en él le encontré confianza, pero también me di cuenta que no podía estar haciendo una rehabilitación con una persona que no era del club una vez por semana solamente. También tenía que hacer como un equipo con la gente del club y bueno, ellos también habrán aprendido de lo que sucedió conmigo. Y es como que había que soltar quizás responsabilidades, culpas, sino responder y hacerse responsable nuevamente desde otro lugar. Y desde ese lugar encontré mi lugar para ver a un kinesiólogo afuera del club, estar en equipo con los kinesiólogos y el cuerpo médico del club, y yo también ser partícipe de mi voz en el sentido de contar cómo me siento, qué me pasa, qué me sucede, cómo me siento para hacer tal o cual ejercicio, que es un pasito más en la recuperación, donde tengo que exigir más a mi cuerpo. Eh, Hay como una lucha interna, batalla interna diaria en la recuperación de lesiones también. Cuando venís quizás a algo como lo que yo venía, yo después en mi casa elongaba, hacía ejercicios con pelotitas de tenis, con esto, con lo otro, buscaba movilidad en mi hombro. Pero todo era físico. Todo era físico, pero también en ese entonces conecté con Sebi Fossati, Sebastián, que en ese entonces él estaba haciendo sus inicios en todo lo que es el mundo también emocional, lo que es el coaching deportivo, que bueno, tiene un montón de aristas y cada vez más, pero él era un amigo que me conocía mucho internamente, conocía mis vínculos familiares, mi vínculo con mi exnovia, me conocía a mí porque habíamos jugado juntos y éramos amigos, y en él pude encontrar a alguien también en, en ser cierta manera alguien que yo podía confiar en lo que le decía y él entenderme mi sentir y bueno, cómo quizás cosas externas al deporte me estaban trayendo ciertas mochilas y cierto peso y por supuesto que inciden al deportista. Entonces con él pude charlar mucho de todo esto, me brindó algunas herramientas, el cual yo las hacía solo en Francia, por ejemplo, respiración profunda. Recuerdo, ¿Trabajaste alguna vez la visualización para cuando estabas lesionado? visualizaba y eso quizás lo hacía de forma inconsciente de chico igualmente, Ok. que después me di cuenta que siempre lo hice. Es súper importante la visualización porque activa los mismos sistemas como mentalmente se activa en el cerebro lo mismo que si estuvieses realizando las actividades. Entonces se utiliza mucho para las lesiones, casualmente para eso, para que el deportista, como la mente aprende por repetición, para que el deportista al regresar ya se sienta familiarizado y absolutamente en confort a la hora de jugar. Es una técnica re usada y por eso te lo consultaba.
Sí, de hecho me acuerdo cuando era chico, me acuerdo después de entrenar en la cancha de Virrey del Pino de Belgrano Athletic, me acuerdo hay veces que de noche terminaba el entrenamiento, apagaba las luces y yo me tiraba en la cancha, en el pasto, que miraba al cielo en realidad, pero ya estaba como soñando cosas, acciones de un partido o momentos en un futuro. Es como que yo me iba con mi cabeza a un futuro deseado. Y creo que eso ya es visualizar, pero lo Sí, hacía de forma inconsciente. sí, sí, sí. La mente Y de campeones. no sé, no sé, sueños, uno sueña despierto quizás. Y me di cuenta que eso lo hacía de forma inconsciente. Después lo concienticé y obviamente me venía bien visualizar lo que te hablaba de la respiración. Me compré una colchoneta, me tiraba en el piso, ponía una cierta música para bajar y respiraba y en esa respiración, bueno, iba haciendo un escaneo de mi cuerpo para que se relajara. Conscientes. Exactamente, al principio me quedaba dormido, después pude empezar a no quedarme dormido, pero sin ese estado donde parece que estás dormido, pero estás consciente. Todo eso me ayudó y después con él implementamos algunas herramientas. Me acuerdo que en un momento dado, cuando ya volví a jugar, entraba a jugar con una muñequera. Vos me decís, ¿eras tenista? No, pero entraba a jugar con una muñequera que le tiraba un perfume y ese perfume me traía cierto aroma y yo ese aroma lo era como que mi mente conectaba con lo que yo quería conectar, por ejemplo. Positivamente. Como un Exacto, ancla. un ancla, por ejemplo, en la semana yo quería trabajar dos aspectos del juego o algo mental Sí. y yo me concentraba en querer trabajar eso. Y quizás entraba con esta muñequera, le ponía cierto aroma y decía, bueno, cada vez que vuela la muñequera, que me conecte con lo que yo quiero trabajar. Y en definitiva lo hacía y se termina haciendo algo automático finalmente, porque estoy en un partido, quizás vuelo y es bueno, el olor, ¿qué representaba este perfume para mí? Bueno, representaba que tenía que cerrar los ojos, respirar hondo y bajar quizás y aquietar Volver al foco. volver al foco, volver al presente, que en un partido muchas veces hacemos un error y nos quedamos anclados en un error y después empezamos a hacer una acumulación de acciones negativas donde empezamos a jugar mal. Era tu ancla para salir del error. Era mi ancla para salir del error y para respirar hondo y para conectar con lo que estaba viviendo. Bien, el aquí ahora. Eh, y quizás de momentos lo llevaba a algo que quería mejorar de mi juego. En el tackle, bueno, vuelo y una señal de que tengo que estar más agachadito. Entonces yo quizás lo entrenaba y cuando me pasaba en el partido, agachadito, 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 Bien, bien. para podernos estar en una buena posición corporal para hacer un buen tackle, porque también, bueno, fue parte de la recuperación, encontrarle confianza a mi cuerpo para ir a taclear dentro de lo que es este deporte. Así que con él encontré ciertas herramientas que me vinieron bien en su momento y bueno, paradójicamente a partir de ahí, como te decía, jugué casi 9 años ininterrumpidos, jugué en Biarritz, me quedo ese año y me habían ofrecido irme a otro club en su momento y yo me quedé en ese club porque encontré identidad en ese club y quería devolverle al club la confianza que habían depositado en mí cuando estuve en ese momento de lesión, así que me terminé quedando 7 años. Bueno, cuando vuelvo a jugar al año, estoy viajando al Mundial 2011 con los Pumas y encima juego. Vos fíjate lo rápido que cambian también las cosas a veces. Todo el tiempo. Y cómo tu mente también se tiene que adaptar a cada cambio, porque uno no se da cuenta de la velocidad con la que la mente va adaptándose y la Tal cual. importancia que tiene de entrenarla. Totalmente. Pensar que un año atrás estaba viendo cómo volvía de mi cuerpo, de mi cabeza y demás, y el año estaba tomándome un avión yendo a Nueva Zelanda a jugar un mundial. Es loco. Es muy loco las cosas como se dan. Y a la vuelta de ese mundial me quedo 2 años más en el club, como te mencionaba, y ya a los 29 años creo que fue, me voy a Saracens, un club inglés, el cual, bueno, vivo los mejores años de ese club. Pudimos ganar un montón de copas, de campeonatos europeos, ligas inglesas, jugué 6 años, un lugar espectacular, una cultura muy linda donde contenía mucho al jugador y a su familia y al entorno y donde realmente pude evolucionar, tanto como jugador y como persona, porque ahí estaba muy ¿Contenido? contenido y también trabajábamos la cultura del club. Tenemos una persona al cual nos estaba constantemente haciendo preguntas acerca de cómo estábamos,
nosotros cómo estábamos viviendo internamente como equipo, qué vínculos teníamos, qué conductas y comportamientos son innegociables, cómo podemos hacer para evolucionar como equipo, tanto en lo táctico, en lo técnico, como en lo mental también, para ganar finales, que tenés que saber manejar momentos, tanto colectivamente como en la parte individual. Es un lugar donde yo pude encontrar una evolución en mi jugador y mi persona. Y ahí es donde me quedé finalmente hasta los 35 años. Y bueno, llegó el momento del retiro, me quedé un año más en Inglaterra, empecé a trabajar en una empresa de frutas que comercializaba y exportaba al mundo. Fue durísimo, me quedé un año y en pandemia, en 2020, volví para Argentina, sin trabajo, sin un departamento propio en su momento tampoco, pero bueno, tenía mis suegros que nos albergaron los primeros meses y bueno, yo de a poquito intentando encontrar el rumbo que hoy en día creo que sigo buscándome. Van 5 años, pero bueno, fue un resumen de todo, así que pasemos a hablar de lo que quieras. No, es riquísima esta entrevista. La verdad que me diste todos los materiales. O sea, lo que me gustaría, como hay un enorme ser humano claramente detrás de ese jugador grande que le mostraste al mundo que eras y seguramente que está ahí guardadito adentro tuyo. Lo revivirás seguro a través de los hijos. Eh, la realidad es que me encantaría que si vos tuvieses que hablarle a esos jugadores que quieren llegar, que aspiran a ser un chelo, eh, que le hables desde ese lugar humano y desde ese lugar deportista y de la importancia que puede tener unir el cuerpo con la mente, porque es un mundo, sobre todo el rugby, donde parece que somos solamente máquinas que jugamos, tacleamos, hacemos try o lo que fuera, pero no importa qué le pasa al jugador, cómo se siente el jugador, por qué jugó de tal manera, que para mí es por supuesto primordial el ser humano que va con nosotros a todos lados, que es nuestra cabeza, ¿no? Entonces como que, ¿qué mensaje le dejarías a esos jugadores que quieren llegar a esos lugares en su integración como ser humano entre el jugador y la mente de ese jugador? Gran pregunta, y coincido. Antes de ser un jugador, creo que somos personas. Por eso es tan importante conectar, ¿no? Lo que nos pasa puertas adentro a lo deportivo. Porque yo creo que también cuando uno está más en coherencia con quien uno es y está más en paz con tu persona, mejor se va a desarrollar el deportista dentro del campo de juego. Es como que no puedes separar una cosa de la otra. Eh, Obviamente que yo creo que hoy en día está más abierto el espacio a que chicos y chicas busquen ayudas y encuentran dificultades. Creo que hay más espacio a la vulnerabilidad. No De hay lo, tanto prejuicio. no hay tanto prejuicio como lo había antes. Y sobre todo en un deporte quizás como el rugby, donde el deporte y el rugby te enseñan a ir hacia adelante, que está muy bien, pero a mí lo que me sirvió, al menos en mi vida, fue ir parando la pelota de momentos forzadamente por lesiones y otros momentos por quizás más madurez de mi persona, de decir, por acá voy bien o no voy tan bien. Yo creo que uno no tiene que perder nunca de vista, también si quiere llegar a algo, por ejemplo en el deporte, en el rugby o cualquiera sea el deporte, no tenés que perder nunca de vista el hecho de ¿para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Yo creo que cuando tuve esa etapa de lesiones y volví a jugar, volví a conectar con mi pequeño Chelo. Volví a conectar con El niñito. el niño porque realmente me hice preguntas en ese entonces al hueso, donde creo que solo uno puede contestarse. Eh, y en esas respuestas encontré lo que necesitaba. Viste, en un momento me pregunto, yo llegué acá por inercia de cómo sucedieron estos años, que fue un caballo desbocado, que jugaba, que competía, que se fue, que esto, que lo otro, que está alejado de sus amistades, familia, y llegó a este lugar, bueno, a partir de ahora, ¿cómo quiero continuar? Si llegué por inercia y realmente no me gusta, ¿qué continúo haciendo acá? ¿A quién le tengo que demostrar algo? A nadie. Solo me tengo que demostrar a mí. En realidad no es ni demostrarme a mí, es intentar vivir en coherencia con quién soy y lo que quiero.
Y en esas respuestas encontré el motivo de, pará, no, esto me gusta en serio, a mí el deporte y la competencia me apasionan, me hacen vibrar. Sí, me está haciendo difícil encontrarme en mi cuerpo hoy, confianza en mi cabeza, porque este año y medio fue muy duro, pero estoy para seguir intentándolo. Encontré a alguien, un kinesiólogo, como te decía, al cual estoy confiando porque mi cuerpo me está dando señales de que se está poniendo en orden de vuelta. Mi cabeza aprendió mucho en cuanto a quién soy yo, de dónde vengo, y lo importante que era empezar a poner coherencia en mi persona, sacarme mochilas o culpas de ciertas cosas, perdón propio también. Y creo que en esas respuestas y en ese lugar De tu diálogo interno enorme, terrible. totalmente el diálogo interno, creo que dijiste algo que es clave, porque en definitiva también el libro que sacamos junto a Alejandro Neto y junto a Agustina va mucho en ese sentido. Sí, la coherencia La, entre... la coherencia entre tu persona y después tu actividad, pero sobre todo, ¿cuánto te conoces? ¿Cuánto conoces vos a tu persona? Y yo creo que cuanto más uno se conoce, creo que más herramientas vas a tener después para poder contrarrestar los imponderables que te traiga la vida, que siempre los habrá. Todos tenemos nuestras batallas internas, nuestros dramas, nuestras montañas que escalar, pero creo que cuanto más uno se conoce, más herramientas tiene uno, mejor va a poder lidiar con todo eso. Mejor fluye. Mejor fluye y mejor vas a decidir también en momentos que tengas que tomar decisiones, porque vas a decidir de un lugar de coherencia con vos mismo y de un lugar de más libertad hacia lo que vos querés lograr en tu vida. Y yo creo que fueron esas preguntas en ese momento el cual me hicieron detonar algo, el cual, para acá hay un indio, un niño que le fascina la pelotita, que le fascina la competencia y vamos a buscarlo nuevamente. De alguna manera, esta rueda va a seguir girando y ya va a llegar mi momento de ponerme bien nuevamente. Y le agarraste de la mano y te fuiste. Sí, Se unieron y se fueron. se unieron y sí, obviamente que tomé decisiones en mi vida, en su momento yo estaba en otra pareja, decidí separarnos, necesitaba tiempo de maduración interna, bueno, hay un montón de cosas que también uno, no es que por pensarlas van a suceder, después uno tiene que Trabajar para eso. trabajar para eso. Tenía cuestiones también familiares que tenía que atender con mi familia, con mis padres, el cual empecé con una psicóloga a tratarlos porque eran cosas que me influían. Después apareció Agustina, que también Agustina para mí fue obviamente eh, espectacular por Pilar. mi pilar y mi sostén también en un montón de aspectos. Que obviamente después a lo largo uno se da cuenta que ese sostén puede ser contraproducente porque uno se tiene que sostener uno mismo, ¿no? Uno se tiene que hacer cargo de lo propio. Pero bueno, uno va aprendiendo en la vida, ¿no? Este tipo de cosas, pero vuelvo al anterior, creo que vas aprendiendo y conociéndote si también vas siendo real y sincero con vos mismo y no querer aparentarse de otra cosa. Entonces, quizás vuelvo a tu pregunta inicial, ¿qué le diría a los chicos? Y primero eso, que se pregunten por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué querés ser profesional quizás? ¿Es porque querés salir en la televisión, querés ganar plata o es porque realmente querés jugar a este deporte en un nivel diferente y llegar a jugar en esa competencia al cual es un sueño para vos hacerlo? Desde Eh, lo genuino la Desde realizaste. lo genuino. Yo creo que aprendí mucho y hasta creo que encontré otra gratificación a medida que fui jugando luego las lesiones. Yo jugaba con gratitud de poder entrar a una cancha, estar sano y ponerme los botines, independientemente si era un entrenamiento o un partido de un mundial con 80.000 personas. Y creo que está bueno a veces conectar con eso, porque a veces damos la vida por sentado. Y bueno, desde ese lugar con lo que yo viví, me hizo conectar con algo mucho más profundo. Y entonces, esos 9 años que siguieron en mi carrera deportiva, creo que siguieron en un lugar más conectado con quien yo era. Creo que no hay más nada para aclarar, más nada para decir. Es lo más tenerlo al Chelo. Genio total, muestra en esta entrevista el enorme deportista, pero el gigante ser humano que es, la generosidad para transmitirnos todo lo que pudo ser su trayectoria profesional y personal, que es un montón, sobre todo en un jugador de rugby,
particularmente, así que no tengo más que decirte gracias, gracias y gracias por estar acá, por darme esta oportunidad de conocerte, de entrevistarte. Me siento re orgullosa de tenerte, así que muchísimas gracias. Placer, Coti, te felicito. Aparte, está bueno saber que hay gente que quiere colaborar y ayudar a un montón de deportistas, chicos y chicas, a que vivan mejor en definitiva. Creo que va por ahí, a que disfruten y después la vida los llevará por donde los lleve. Pero bueno, te felicito. Y bueno, igualmente me halagás demasiado, estoy lejos de estar resuelto, tengo mis batallas, mis mambos, pero bueno, creo que cada uno los tiene como te decía antes. Se acaban cuando uno sale con los piecitos para adelante. Tal cual. Y bueno, por eso es tan importante intentar tener herramientas propias para... Hacerlo lo mejor posible. Exactamente, que creo que estamos para eso, en definitiva. Todo. Gracias, Chelo. Muchas gracias.